iglesia, buenos días. Los que están acá y los que están presencialmente, bienvenidos en esta mañana a nuestro servicio de 9 de la mañana. Sentimos la presencia de Dios acompañándonos, bendiciéndonos y dándonos fuerza. Y para mí también, pueden sentarse los que están acá en la iglesia. Bienvenidos, qué bendiciones. Los que están conectados, estén atentos ahí. Para mí es un privilegio también presentar hoy al predicador en esta mañana, que es nuestro pastor John Chacón, que vino con la pastora Liliana. Nuestro pastor John trae la palabra para el día de hoy. Recíbalo con un fuerte aplauso. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga en esta bonita mañana, fría pero bonita. Amén, gloria al Señor. Y un saludo también para todos aquellos que están allí conectados desde los diferentes lugares, en las redes sociales. Esperamos que usted tome en serio este espacio, así sea en la sala de su casa, en la habitación, pero que sea realmente un espacio dedicado para el Señor. Amén. Y yo le quiero invitar que usted pueda abrir su Biblia en el primer libro, Génesis capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 26 al versículo 28. Allí mientras que usted encuentra este texto, vamos a orar y a darle la gloria al Señor. Amén. Oremos todos juntos, digámosle: amado Dios, Padre, te damos a ti, Señor, gracias. Honramos tu nombre, Dios, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Dios, palabra que es poderosa, Dios, para cambiar, transformar y trastornar nuestras realidades y las realidades, Señor, de la sociedad y de los entornos en los que nos encontramos. Señor, te pedimos hoy que tú actúes, Dios, con el poder de tu Espíritu Santo, transformando cada corazón, Dios, que hoy se dispone a escuchar tu voz. Dios, respalda tu palabra, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y digamos allí todos juntos: Dios, háblame hoy conforme a mi necesidad, pero conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria al Señor. Y he titulado esta palabra: la familia, una proclamación de Dios para el mundo. Voy a volverlo a repetir: la familia, una proclamación de Dios para el mundo. Y en esta ocasión he querido juntar en este enunciado dos cosas muy importantes para nosotros como iglesia. Y el primero de ellos es el tema de la familia. Amén. Todos venimos de una familia, la iglesia se compone de una familia, la sociedad se compone de una familia. Y en este mes hemos estado hablando acerca de la importancia y hemos recibido herramientas para fortalecer nuestra familia y hemos hablado de la unidad familiar. Pero otro tema que involucra este enunciado, una familia, una proclamación de Dios para el mundo, es el tema que a mí más me gusta, es un tema que me apasiona. Y es el tema de la proclamación y el anunciar el evangelio de las buenas nuevas de salvación para el mundo. Y quise unirlo en este enunciado para decir que la familia es la mayor proclamación de amor para el mundo. ¿Pero por qué esto? Porque tenemos que entender que vivimos tiempos donde el mundo se torna cada vez más peligroso. Vivimos tiempos donde cada vez más la maldad está allí a flor de piel, y vivimos tiempos donde el pecado cada día corrompe todas las esferas y la familia no es la excepción. Un mundo en el que podríamos llegar a decir, ¿y por qué no llegar a pensar que no es adecuado tener hijos o conformar una familia en estos tiempos? De pronto usted lo ha llegado a pensar: ¿para qué traer hijos? ¿Para qué hacer familia? ¿Cómo está el mundo de malo? ¿Cómo está el mundo de perverso, de pecador? ¿Para qué formar familia?
Y si escuchamos los pensamientos y las ideas o las conversaciones de jóvenes o jovencitas de hoy, muchos de ellos dirían que no tienen en sus proyectos formar familia ni tener hijos. Mucho menos con los tiempos en los que estamos viviendo, mucho menos con la situación económica con la que estamos viviendo. Y de la conversación de dos jovencitas, escuché lo siguiente. Una jovencita le preguntó a la otra si quería o si deseaba, si no le daba miedo tener hijos y formar una familia en estos tiempos. Es la pregunta de una amiga a la otra. ¿No te da miedo tener hijos en este tiempo? ¿Para qué traer hijos a este mundo para sufrir? Y queremos hoy ver a través de la Biblia acerca de lo que es la familia y de lo que Dios desea de ella. Por eso Génesis capítulo 1 versículo 26 nos dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo primero que quiero entonces hablarles es acerca de la familia y su propósito. ¿La familia y qué? Y su propósito. Podemos ver que desde el primer capítulo de Génesis, la familia es creada con propósitos. Génesis versículo 26 al 28 nos muestran los propósitos que llamaríamos como propósitos externos. Es decir, que la conformación de la familia tiene un impacto más allá de sí misma. Más de solamente existir, más de solamente ser felices. La familia tiene un propósito externo que impacta la sociedad y el lugar donde está. La Biblia nos dice cuáles son esos propósitos que encontramos en Génesis 1:26. Versículo 26, léalo conmigo, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y encontramos entonces el primer propósito para la familia. Y el primer propósito para ella es ser imagen de Dios. ¿Es ser qué? Imagen de Dios. La familia es la representación de Dios aquí en la tierra. El primer propósito de su familia, el primer propósito de mi familia, el primer propósito suyo y nuestro es el de ser representantes de Dios en la tierra. Es de parecernos cada día más a Dios. El segundo propósito que aparece allí, siga leyendo, dice: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Aquí encontramos el segundo propósito para la familia, y es el propósito de ser mayordomos de la creación. ¿Cuál es el segundo propósito? Ser mayordomos. Administrar lo que Dios ha creado. Administrar lo que Dios nos ha dado. Es manejar bien los recursos. Tanto los que Dios nos ha entregado, nuestros hijos, nuestro hogar, la economía, las finanzas, los negocios, pero tanto también como ha entregado para nosotros poder subsistir como es este mundo. Ser mayordomo es el segundo propósito de la familia. Y seguimos leyendo versículo 28, encontramos un tercer propósito. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos. El tercer propósito para la familia es ser fructíferos.
Es decir, que el propósito de tener hijos para llenar la tierra. Y creo que algunos se han tomado en serio este propósito de tener muchos hijos. Estos hijos son los que van a poblar, a llenar la tierra. Hijos que van a ayudar al propósito general de Dios de ser mayordomos y de ser imagen de Dios. Es ser co-creadores de vida. Dios nos ha dado vida y nosotros damos vida y ellos seguirán dando vida a otros. Puede ver entonces que estos son propósitos que impactan el mundo que los rodea. O sea que la familia no es creada con un enfoque en sí misma. El que yo sea feliz, el que yo tenga, el que yo cumpla. La familia es creada con propósitos mucho más superiores, mucho más grandes en su mundo alrededor. Cuando seguimos mirando Génesis capítulo 2, versículo 18, usted encuentra lo siguiente allí. Vaya conmigo, Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno ¿qué? Que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Y dice allí, comienza a narrar que creó Dios, ¿no es cierto? Durmió a Adán, ¿no es cierto? Y le sacó allí una costilla y le trajo allí a una mujer bella para hacer ayuda idónea. Notamos que ahora en el capítulo 2 encontramos el cuarto propósito para la familia y es ser ayuda idónea. El propósito de ser ayuda. Y ese propósito parece un propósito particular, interno, porque es para quitar la soledad del hombre. Podría parecer que no tiene nada que ver con el mundo, sino solamente con el hombre, con la soledad del hombre. Vamos a quitarle la soledad al hombre. Un propósito que la familia cumple para sí misma: calmar la soledad, estar juntos. Pero el propósito, aunque sea calmar la soledad, es un propósito interno, pero es presentado de una manera en que lo enmarca en propósitos externos. ¿Por qué? Porque es una mujer que es presentada al hombre para ayuda idónea. Y ayuda idónea no dice que lavar la loza y lavar la ropa es eso. Amén. Digan amén las mujeres, por lo menos. Lo que vemos aquí es un propósito para el ser humano y la ayuda idónea viene para apoyar el cumplimiento del propósito de Dios, aunque este sea un propósito interno de la familia, pero cumple la función de impactar al mundo. Ya no es uno, son dos. Esos dos se acompañan y se ayudan a cumplir el propósito de Dios para el mundo. Es decir, que los dos quedan al mismo nivel para cumplir el propósito de fructificar, de manejar, de ser mayordomos y de ser imagen de Dios. Note que Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos muestran entonces el inicio de la familia y el propósito que Dios le da a esa familia. Y recuérdelos conmigo: ser imagen de Dios, ser mayordomos, ser fructíferos y ser compañía. 4 propósitos para la familia. Pero algo irrumpe en la historia de la familia. Y particularmente en esta familia recién creada, algo pasa en su desarrollo. Y tenemos que encontrarnos, desafortunadamente, para seguir leyendo con el capítulo 3. La caída, el pecado del hombre. Encontramos entonces en el capítulo 3 del libro de Génesis, donde vemos la caída de la primera familia.
Una caída que distorsiona y que hace que esta familia creada por Dios, a quien Dios le dijo, todo lo que he creado es bueno, ahora es una familia disfuncional. Y quiero entonces hablarles de la familia y la caída. Génesis capítulo 3 nos narra la historia de la caída de esta primera familia. Versículos 16 al 19 nos cuentan, después del pecado de desobediencia de esta primera familia, las declaraciones de Dios frente a este acto de desobediencia. Y esas declaraciones son acerca del impacto que hizo el pecado sobre los propósitos que acababan ellos de recibir. Es verdad, todavía pueden ser fructíferos, todavía pueden seguir siendo mayordomos, todavía pueden ser apoyo mutuo, pero si algo cambia totalmente es que distorsionan la imagen de Dios. Quiero decirle que el pecado, cuando entró al mundo, entró y dañó los propósitos de Dios en las familias. ¿Qué pasó con los propósitos que Dios le había dado a la familia después de la caída? Pensemos en el propósito de ser fructíferos. Ahora, ¿cómo sería el ser fructíferos? Con dolor. Y darás a un hijo y le darás con dolor. Ahora el propósito de llenar la tierra sería algo doloroso. Y yo no sé si usted ha pasado esto, pero el tener familia, el tener hijos, el criar hijos, es doloroso. Es doloroso. Cuesta tener hijos. Cuesta levantar hijos con principios y con buenos ejemplos. Y más cuando comienzan en la edad de la adolescencia. Cuesta tener a un esposo que mantenga en casa. Cuesta tener a una esposa que sea madre, que cuide a sus hijos. Hoy cuesta encontrar hogares fieles. Porque el propósito se distorsionó por el pecado, la caída. El propósito de ser mayordomos en la tierra ahora sería con dificultad, porque el trabajo sería más duro, el cuidado sería más fuerte sobre la tierra. ¿Y cuántos sabemos que trabajar es algo muy duro? Y muy duro conseguir trabajo. Todo es difícil, será con el esfuerzo de tu frente. El propósito de administrar, de manejar algo que parecía tan bonito, ahora es una carga. Se dañó el propósito por el pecado. ¿Qué decir del propósito de ser compañía? La ayuda mutua, sangre de mi sangre, carne de mi carne. Ahora es cambiada esa ayuda idónea por el abuso. El deseo tuyo será ahora de tu esposo. Es el dominio, es el abuso del hombre, el abuso. ¿Y cuántos no vivimos, vemos o tenemos familia en los cuales son abusados? Esposo que abusa de su casa, de su esposa, de sus hijos. Propósitos dañados. La caída distorsionó los propósitos de Dios para la familia. Y las familias se han vuelto disfuncionales. Es decir, algo que no funciona con el propósito correcto está funcionando mal. Y hoy más que nunca hablamos de la disfunción familiar. ¿Se ha escuchado ese tema? Disfunción familiar. Entonces ahora hablamos de disfunción familiar para decir esas familias que no cumplen ¿qué? Ciertos requisitos.
que no enmarcan, que no encajan con lo que es la familia tradicional. Y eso nos mata la cabeza. Y muchas veces tales familias ni siquiera caben en el marco de la iglesia. No puede ser porque en la iglesia la familia es así y no caben dentro del marco, no pueden servir en la iglesia. Pero quiero decirle algo, esta disfunción no aparece en este siglo. Esta disfunción aparece desde el Génesis con las primeras familias. Y es una realidad, es un resultado del pecado. Es la consecuencia de la caída que impactó los propósitos de la familia y los adentra a una disfuncionalidad. Porque una institución, una entidad, una relación, un objeto que no cumple bien su propósito, ya es disfuncional. Y la evidencia de esta disfuncionalidad la encontramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos muestra los desastres de la caída en la familia. Familias disfuncionales. Cuando un hermano mata a su hermano con la quijada de un burro. Familias disfuncionales donde un esposo ya no dice, ella es sangre de mi sangre, carne de mi carne, mi amada, sino que ahora ella es mi hermana para que no me maten. Mujeres que desde el principio serían fructíferas y llenarían la tierra. Encontramos testimonios en el Antiguo Testamento de mujeres israelitas que no son ahora fructíferas, sino que ahora son estériles y que claman a Dios, dame un hijo. Dos hermanos que desde el vientre de su madre están en rivalidad a ver quién llega primero. Esaú, que busca a su hermano para matarlo porque éste le robó la primogenitura. Un Jacob que engaña a su hermano y engaña a su padre por quedarse con lo que no es de él. ¿Y por qué no hablar de la familia real? La familia de David. Un David, hombre conforme al corazón de Dios, pero que nos dice que por causa del pecado se dañó el propósito aún de esta familia real. Un David que le roba la esposa a otro hombre. Una casa real que tiene y vive grandes conflictos entre hermanos. Un hermano que viola a su media hermana. Y un hermano que por defender a su hermana le quita la vida a su hermano. Un hijo que quiere usurpar el trono de su padre a punto de querer matarlo para quedarse con el trono. Un padre que tiene que tomar la mayor decisión de su vida y quitarle la vida a su hijo para que éste no le quite su trono. Un rey David que a pesar de tener más de 30 hijos, más de 20 mujeres, terminó solo en una cama. Y para completar el marco de tal disfunción y de distorsión, encontramos que el propósito de ser imagen de Dios también es afectado. Lea Génesis capítulo 5, versículo 1 al 3. Génesis 5, versículo 1 al 3. ¿Lo tiene allí? Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, ¿cómo lo creó? A semejanza de Dios los hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. ¿Cómo Dios está creando al hombre? A la imagen de Dios lo creó. Pero lea conmigo versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿Un hijo a qué?
a su imagen, a la imagen de Adán, conforme a él lo creó y lo llamó Set. Esta es la distorsión, que ya no es imagen de Dios, ahora es imagen del hombre. Esta es la distorsión, mis amados, que el propósito de la familia se ha dañado y ya no somos imagen ni representamos a Dios, sino que ahora es una imagen distorsionada del hombre pecador. Y tal vez en su casa, en su familia, como lo fue en la mía, había la imagen distorsionada del hombre. Era el padre borracho, era la imagen del borracho, era la imagen del esposo maltratador, el esposo que abusa de su familia, el esposo ausente, que no consiente, que no ama a los de su casa. Y puede ser una imagen desdibujada de Dios. Una madre que abandona a sus hijos, que mata a sus hijos, que los tira a la suerte. Encontramos el propósito de Dios desdibujado, porque creamos a hombres, a hijos, a imagen de nosotros. Y ellos están viendo. ¿Y usted por qué toma? ¿Y por qué llega tarde? Papá, hace 2 días no vienes. Los estamos creando a la imagen de nosotros. No digas mentiras. No digas groserías. Pero tú las dices. A la imagen de nosotros. Entonces vemos cómo los propósitos de Dios se distorsionan, se dañan. Pero a pesar de que estas familias eran totalmente disfuncionales, nos encontramos con algo maravilloso de la Biblia, y es la gracia de Dios. La gracia de Dios para usar familias tan disfuncionales como estas, o como la suya, o como la mía, para cumplir nuevamente los propósitos de Dios y hallar el camino correcto. Dios, a pesar de esa disfuncionalidad, no los sacó. Por eso, mi amado, nosotros no somos quienes para sacar a nadie de la iglesia, porque no cumple los estándares de familia. Debemos recibirlos y restablecer los propósitos de Dios en ellos, para que cumplan el propósito por los que fueron creados. Dele ese aplauso al Señor. Y vemos cómo Dios usa esta nueva gracia para restablecer las familias nuevamente. Algo sucede en la historia. Y aparece en escena una familia humilde que concibe un hijo de una manera no tradicional: el Espíritu Santo. Una familia que concibe a un hijo con un acto divino del poder del Espíritu Santo, y nace un niño en medio del pesebre para restablecer la humanidad y las familias y sus propósitos de una manera más amplia. Por eso quiero hablarles acerca de la familia y sus reinicios con Cristo. Porque la historia de la familia, como es la historia suya, la mía, de mi familia, es un cambio total, genuino, reinicio total cuando conocí a Cristo Jesús. Y quiero decirte algo: tal vez viniste, alguien te invitó, tal vez tú dices, no, esa no es mi familia, no es el modelo de familia, no es la mejor familia. Pero en Cristo Jesús, Dios te quiere dar un modelo de familia, una mejor familia. Y pensemos ahora en Cristo y los reinicios de los mismos propósitos de la familia. No cambia los propósitos, no quita los propósitos, no agrega más propósitos. Cristo deja los mismos propósitos, pero los extiende. Y cabe destacar que en el Nuevo Testamento, en las enseñanzas de Jesús, en los evangelios,
no encontramos muchas declaraciones acerca del propósito para la familia biológica. Quiero que tenga claro eso. No encontramos propósitos específicos para la familia biológica. Puede que nos hable cómo ser esposos, cómo ser mejores esposas, cómo ser mejores hijos, pero no nos da órdenes en el Nuevo Testamento como familia. Si usted la encuentra, me la hace saber. No hay muchos propósitos para la familia porque en Cristo no hay distinción entre los propósitos individuales particulares de la familia y con los propósitos generales del reino, que es anunciar a Cristo a toda su iglesia. Entonces Cristo no se enfoca en una familia. Lo que encontramos o lo que ocurre con los propósitos antes mencionados en Génesis es que Cristo amplía estos propósitos en sí mismo. No se desecha a la familia biológica, es que se amplía lo que antes Dios había dado a esa familia, a ese grupo familiar. Y ahora se amplía a una familia mucho más extensa y estamos hablando de la familia espiritual. Dios está hablando a los propósitos de una familia grande espiritual que se llama iglesia. Digan amén a eso. Dios da un mensaje para la iglesia, la familia de Dios. Entonces la familia tiene un propósito que va más allá de sí misma, de solo existir, de solo mantenernos, de solo trabajar, de solo cultivar 20, 30 años para lograr la casa. Va mucho más allá. La familia está llamada a cumplir los propósitos del reino, la iglesia de Cristo. Usted y yo somos esa familia. Miremos entonces cómo cambia o cómo se potencializa estos mismos propósitos ahora con Cristo. El ser fructíferos. Recuerda el ejemplo en Génesis 1:2, era ser fructíferos y era multiplicarnos, tener hijos biológicos y reproducir. En el Antiguo Testamento particularmente no nos dice tener hijos. No nos da la orden de tener hijos biológicos. Pero sí nos da la orden de tener mucho, pero mucho fruto. De llevar mucho fruto. Note la relación entre el Génesis y el Nuevo Testamento. Fructificado, llenad la tierra. Y el Nuevo Testamento para decir, demos mucho fruto. Entonces en Cristo el énfasis no es la reproducción de tener hijos biológicos. ¿Aló, varón? No es solamente de tener hijos biológicos, de traer hijos a este mundo, sino que en Cristo el énfasis en el Nuevo Testamento está en la reproducción espiritual. Y note cómo el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento usan un lenguaje y un vocabulario de familia, pero no para referirse específicamente a esa familia, sino a los miembros de una iglesia. Gálatas capítulo 4 versículo 19 dice Pablo, ¿cómo llama allí a aquellos discípulos de la iglesia o aquellos creyentes de la iglesia? Hijitos, ¿cómo? Hijitos míos. Note el lenguaje. Hijitos míos. Usa el lenguaje de la familia, de la procreación, de ser fructíferos, ahora en dar fruto. Hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo no está diciendo tengan hijos, sino reproduzcan espiritualmente hijos como aquella que da a luz un hijo. Debemos sufrir al tener hijos espirituales. Pablo dice, cualquier mujer diría, no, pero Pablo no sabe de lo que está hablando. ¿Sabe qué es ese dolor? Solo ustedes lo saben. Pero Pablo está diciendo, me cuesta producir discípulos, engendrar personas para Cristo. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que eso duele? Que eso cuesta.
Nos duele que todo lo que le invertimos, lo que le hablamos, le aconsejamos, todo lo que le llevamos, los tiempos que pasamos allí a la madrugada escuchando sus problemas. Y llega el tiempo, a la hora de la reunión, a la hora del culto, no vuelven, no vienen. Y uno comienza a sufrir como dolores de parto, me imagino yo. ¿Qué pasa que no vienen? Y uno sufre cuando es pequeño. Tener discípulos, hacer discípulos, cuesta, duele. ¿Cuántos han llorado por esos discípulos? Llora uno por ellos. Encontramos este vocabulario en el Nuevo Testamento y Pablo habla de ser padre espiritual. Pablo habla, he querido ser, no solamente entregarles a vosotros el evangelio de Jesucristo, sino entregarles mi vida como una madre. Como una mamá que cuida, que apoya. Pablo usa este lenguaje para hablar de los nuevos creyentes. Y en Filemón capítulo 1 versículo 10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Dónde lo tuvo? En las prisiones. Óigase, Pablo daba partos en cualquier lugar. En las prisiones. Timoteo dice allí, Pablo hablando en 1 Corintios dice: os envío a Timoteo, mi hijo amado y fiel para el Señor. Oiga, Pablo tenía una cantidad de hijos no biológicos, pero sí espirituales. Note entonces cómo cambia el ser fructíferos el propósito para un propósito más amplio: llenar la tierra, hacer discípulos. Amén. Mis amados, Dios nos está llamando a ser fructíferos para Cristo, es decir, engendrar hijos espirituales, alcanzar, ganar, reproducir, como usted quiera llamarlos, personas, nuevos discípulos para el Señor. La iglesia debe cumplir ese propósito. Su familia, mi familia, debe cumplir este propósito: ganar almas para la nueva familia, la familia de Dios, donde Dios es el Padre y nosotros sus hijos, y la iglesia es su esposa, y entre nosotros nos llamamos hermanos de la fe. El segundo propósito, Jesús lo cambia: el ser imagen de Dios. Y note que en Génesis era ser la imagen, la representación de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo dice en 2 Corintios 5:20: así que ahora somos embajadores de Cristo, como si rogase por medio de nosotros. Dios mismo ahí queriendo aparecer, queriendo mostrarse Él, no mostrarnos nosotros. Yo menguo para que Él crezca. Ahora entonces es ser esa imagen de Dios como una representación de Él aquí en la tierra. Efesios 5 nos recuerda lo que Pablo decía a sus hijos espirituales: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. ¿No ese es el propósito entonces de cada uno de nosotros? ¿No ese es el propósito de la familia? ¿No ese es el propósito de con nuestros hijos, con nuestros discípulos? Que cada día ellos se parezcan a Jesús. Pero para ello, en nuestro discipulado debemos modelar, ser imagen. Para que ellos se parezcan a nosotros, debemos ser modelos de Jesús. Debemos nosotros imitar a Jesús. Somos la representación de Dios, y nuestros hijos lo ven, y sus hijos espirituales lo ven. Usted le dice: vaya a la iglesia, pero usted no viene a la iglesia. Llegue temprano, pero usted no llega temprano. Haga su devocional, pero usted no lo hace. Debemos ser imagen para poder decir como Pablo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Amén. Entonces note que el propósito no es hacer un discípulo se parezca a mí, sino que se parezca cada vez más a Cristo Jesús. Y las epístolas nos hablan acerca de la familia solamente con un propósito: para que ese esposo que ahora ama a su esposa
Y para que esa esposa que ahora respeta a su esposo sea la imagen de lo que Dios puede hacer en una familia, de lo que Dios puede hacer en un hogar. Usted, su familia, es una representante del poder de Dios en el lugar donde usted está. Ahí hay familias, ahí hay vecinos que lo están viendo, nos están observando. Y usted es la imagen de Dios. Y por eso muchos dirán, yo allá no quiero ir. O muchos dirán, allá sí voy, porque he visto en esa familia, en esas personas, he visto el poder de Dios. Quiero terminar diciendo que parece ser que el modelo de familia o la conservación de cierto modelo de familia o tipo de familia no es la prioridad para Jesús. ¿Sabía usted eso? Ese no era el enfoque de Jesús. De hecho, parece que Jesús le hablara muy fuerte a las familias. Mateo capítulo 10, versículo 34 nos dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Y no es lo que pasa ahora? ¿No es lo que sucede ahora? Versículo 36: y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿No es lo que pasa ahora? ¿Dónde corren más peligro los niños? ¿No es su tío? ¿No es su primo? ¿No es su papá el que abusa de ellos? En su propia casa. El que ama, versículo 37, a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que toma su cruz y sigue en pos de mí, el que no toma su cruz y no me sigue, no es digno de mí. Es preciso decir que aquí hay un desdibujar y un redibujar de las lealtades, donde la familia biológica claramente no es el primer amor, donde el llamado de la prioridad de Jesús es el amor a Él y a su reino y al cumplimiento de su comisión. El que ama más a su familia, pero no me ama. Y hoy se ama más a los hijos, se idolatra a los hijos, se idolatra al esposo. El centro no es la familia, el centro es Cristo Jesús. Debemos cambiar el enfoque para tratar con las familias. Lo que vendemos de nuestro evangelio. Venga que el Señor le repara su hogar. Venga que el Señor le devuelve a su marido. Venga, conozca a Cristo primeramente y lo demás vendrá por añadidura. Enseñarle principio de reino para que se empodere y se restablezcan los propósitos de Dios en esa mujer, en ese hombre, en ese hijo. Y como familia Dios va a comenzar a restablecer sus relaciones. Recuerde al principio la conversación de estas dos amigas con su pregunta: ¿no te da miedo tener hijos en estos tiempos? ¿Qué contestaríamos hoy después de escuchar esta palabra? Miedo. Miedo debe darle al mundo y al diablo, al enemigo, al ver a nuestros hijos, la clase de hijos que estamos levantando hoy en el temor del Señor. Miedo le da al mundo de una familia como la suya, que ama, que obedece al Señor, que ora, que clama día y noche por su nación, por sus hijos, por sus vecinos. Miedo debe darles a ellos. El mundo nos ha metido miedo para tener familia. Pero la familia es la institución que Dios creó para cumplir
sus propósitos. Póngase sobre sus pies unos instantes y piense en esto, en la implicación de esta palabra, en lo que Dios le habla hoy a usted. Y allí, con un momento sus ojos cerrados, piense por un momento cuál es el propósito de su familia. ¿Cuál es el propósito de su familia? Y tal vez tenemos propósitos equivocados, errados. ¿Cuál propósito tiene usted en su casa, en su familia, en su hogar? Piense el propósito de ser fructíferos. ¿En qué hemos crecido? ¿En qué nos hemos desarrollado? ¿Qué le estamos dejando a nuestra generación, a nuestros hijos? ¿Cuántos hijos hoy espirituales tenemos? ¿Cuántos discípulos los siguen? ¿A quién le está modelando usted? Piense en nuestra casa, la responsabilidad de ser modelos, de ser representantes de Dios. ¿Cómo se ha desdibujado esa imagen de Dios? Y tal vez Dios quiera hoy hablarte a ti para decirte: has perdido la imagen de Dios. Has mostrado la imagen equivocada en tu casa. Yo quiero orar por esos varones que de alguna manera han desdibujado la imagen de Dios, pero que hoy sabe que hoy pueden restablecer su vida y ser la imagen de Dios para sus hijos, para su casa. Ese hombre que tal vez con la violencia, con los golpes, con la palabra, desdibujó la imagen de su hijo, que su hijo tenía de Dios. Yo quiero orar por ese varón. Si usted quiere pasar a este lugar, venga, pase a este lugar. Queremos orar por usted, por ese hombre que quiere recuperar esa imagen de Dios e impactarla, impregnarla en su casa, en su familia. Yo le invito a que pase a este lugar. Si usted es esa mujer también que quiere restablecer la imagen de Dios en su casa, que no es con gritos, que no es con pelea, que no es con violencia, sino que Dios le da una nueva imagen como familia. Yo quiero invitarle a que usted pase a este lugar. Mientras que vamos adorando al Señor, pase a este lugar. Usted quiere restablecer su imagen, sus propósitos. Señor, ayúdanos hoy, Señor. Mi vida está llena de ti. Señor, hoy llénanos. Mi vida está Mira estas casas, llena estos de hogares, Dios, en los cuales tú quieres restablecer tu imagen, Mi vida Dios. está llena Mira estos de varones, ti. Dios, Yo sé que han sido estás creados a tu en imagen, mí. pero por la consecuencia de nuestro pecado Mi familia se ha desdibujado. está llena Señor, de hoy ti. toma el control de sus vidas. Restablece su imagen, Dios. Lo que el enemigo ha robado, Dios, Mi familia lo que el pecado está ha quitado llena de ellos, ti. Dios, Yo sé hoy, que estás Señor, restablécelo en Cristo Jesús. Señor, hoy mira el hogar destruido, Señor. Mi vida está Tal vez como llena padres, de como familia, no hemos sido el modelo de familia que Dios Mi vida quería. está llena Hoy es tiempo de volver a ese modelo, a ese propósito divino de Dios. Dios, restablece la vida. Dios, tócale, Yo sé bendícelo, que estás llénalo. en mí. Oh Espíritu Santo, todo, más de ti, más. Mi Tócalo familia ahora, está llénalo. llena de ti. Oh, llénalo. Mi familia Ya está llena. Dígale, mi familia está llena de ti. Mi Mi familia está llena de ti. Yo Oh, sé raba, que raba, baba, ba, estás shiribico. en mí. Toca el Espíritu Santo. Esa imagen desdibujada de generación en generación, de padres a padres, hoy en el nombre de Jesús se va,
se borra. Hoy levantas nuevas generaciones, Dios, llamados propósitos divinos para cumplir. Dios, hoy levantas y restableces familias para que puedan alcanzar a otros en su casa, en sus familiares, a sus amigos. Dios, son luz en medio de las tinieblas, dice el Señor. Oh Señor, allí donde ha entrado el pecado, donde ha entrado el vicio, el alcohol, donde ha entrado la homosexualidad, que ha querido distorsionar la imagen de los jóvenes y de las jovencitas. Hoy, Señor, en tu nombre, en Cristo Jesús, se restablece. Mi vida está llena de ti. Ahí está, Espíritu Santo. Ahí estás, Espíritu de Dios. Llénanos más. Levante sus manos, usted que está allá atrás, y dígale: Señor, hoy empodérame, Dios, para cumplir tus propósitos. Quiero, Señor, que tú uses a mis hijos. Levanta mi generación, Dios, te lo pido. Y ore por sus hijos allí, esos hijos biológicos, ore por ellos. Que ellos sean esa prolongación de lo que usted es, de esa imagen de Dios. Que al pasar los años no se borre. Y al pasar los años en unas generaciones futuras no nos quedemos sin jóvenes que adoren y que amen al Señor, porque no hemos hecho nuestro trabajo. Por eso hoy es importante que hoy llenemos nuestra casa de esa gracia del Señor. Adórele allí, dígale: Señor, mi vida está llena de ti. Mi vida está llena. levante de sus manos ti. y adore al Señor. Yo sé que estás en mí. Gloria a Dios. Si usted tiene su familia ahí, tómala de la mano, y si viene solo, tranquilo.